aquí quiere decir que primero llegó el requerimiento ordinario, Sí, o sea, en la parte en que estás acá. sí, Luego llega el emplazamiento para que corrijas. Y por último es esta, ya cuando ellos ya mandan la final, o sea, ya la liquidación final, sí, porque ellos ya han revisado, o sea, hasta ahí vamos, es como en el tercer paso ya. Y eso. de ahí yo ya puedo, o sea, si yo ya no estoy de acuerdo con eso, Ajá. entonces yo ya tengo, ¿cuánto tiempo es que tengo para confrontar eso que la DIAN me está diciendo? Espera, no, me devolví acá. ¿Sí? Entonces Ok, estamos acá. Estoy acá. Entonces, yo ya di la respuesta. Aquí estoy en la liquidación oficial de revisión. ¿Me están viendo? exacto, sí. Bueno, entonces estoy aquí en la liquidación oficial de revisión. Entonces, dice, si el contribuyente acepta la modificación, puede reducir la sanción a la mitad y si no está de acuerdo, tiene 2 meses para interponer el recurso de reconsideración. 2 meses. 2 meses. Ajá, exactamente. 2 meses de recurso de consideración. Eso. Entonces, ¿no? ¿No me están viendo o sí me están viendo? La A pantalla no, usted. profe. No, la pantalla no se ve nada. Ah, bueno, espérame, pues yo vuelvo acá. Por eso dije que sí, sí me estaban viendo. La cara. Sí, me están viendo. Me están viendo la carita nomás. Ya, ahí ya estamos, ¿cierto? Ah, bueno. Ahora sí. Ahora sí. Ya, ahora sí, vuelvo. Listo. Entonces ya les decía, tenemos los 2 meses, volví acá, les dije que tenemos los 2 meses. Listo. Entonces por eso volví y pegué esta que fuera más clara, más concisa y como con una mejor ruta que lo que habíamos visto. Entonces, tenemos este requerimiento, estas son las condiciones de que me llega, ¿cierto? Listo. ¿Qué resulta? Lo que estamos viendo es cuando se genera una liquidación oficial de revisión, ¿cierto? Entonces tenemos la liquidación oficial de revisión. ¿Qué otro proceso va a generar la DIAN? Ay, celulares. ¿Qué otro proceso administrativo me va a generar la DIAN? Me puede generar una liquidación de aforo. ¿Qué es una liquidación de aforo? Una liquidación de aforo es cuando, agotado el procedimiento previsto en los artículos 643, 715 y 716, la administración podrá, dentro de los 5 años siguientes al vencimiento del plazo señalado para declarar, determinar mediante una liquidación de aforo la obligación tributaria al contribuyente responsable, agente retenedor o declarante que no haya declarado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es una liquidación de aforo? ¿Qué entenderíamos por una liquidación de aforo? Chicos, ¿están conmigo? Sí, pero no sabemos. Ah, bueno, muy bien. Como su nombre lo dice y como lo acabamos de ver, es cuando yo contribuyente no cumplí con mi responsabilidad de de presentar una declaración de impuesto y pagar el impuesto. Y paso de agache. Se han dado cuenta que muchas personas tienen que declarar y dicen, no, la DIAN no me ha dicho nada. Voy a esperar. Si la DIAN me requiere, yo Ahora, presento. ¿Sí? Entonces, cuando se da la liquidación de aforo, es que yo no generé ninguna respuesta, no me di por enterado que la DIAN me estuviera buscando, soy desentendido del tema y la DIAN me genera una liquidación de aforo. La liquidación de aforo, en los términos de la DIAN, me van a hacer ellos mismos la liquidación y me van a decir cuánto tengo que pagar. Entonces, Eso es más o menos como los omisos, ¿no? sí, tiene que ver con omisos, claro que sí, tiene que ver con omisos porque no están declarando. Como muchas personas simplemente saben que tienen propiedades, saben que tienen activos, pudieron haber vendido una casa, piensan que nadie los declara, nadie los está reportando y no se dan cuenta que los terceros lo están reportando como las notarías, ¿cierto? Entonces ellos se dan por desenterados, no se dan cuenta o no tienen conocimiento. Muchas personas puede ser que no tienen conocimiento del tema tributario y no se dan por enterados. Entonces, en la sentencia, venga que aquí no me deja ver. Espérame 2 segundos. Profe, perdón, una ¿Sí? pregunta. En esa sanción o en esa liquidación de aforo,
hablas de 5 años. Em, Quiere Sí, decir que la DIAN tiene 5 años, o sea, no pasarían sí, los mira. 2 o los 3 años para decir que quedó en No, firme. no. En la liquidación de aforo te están diciendo es que eres omisa. O sea, tú no has presentado declaración. Sí, Entonces son 5 años. 5 años. Si yo, por ejemplo, tuve que haber declarado en el 2015, ok, ¿cuántos son cinco sí. años? 16, 17, 16, 18, 17, 19, 20. 20. ¿Sí? Ujú. Entonces la DIAN me puede estar requiriendo en este año 2020, antes de que me llegue la fecha de los 5 años. Por decir, si yo hubiera tenido que liquidar en agosto del 2015, la DIAN en julio del 2020 me puede estar haciendo una liquidación de aforo y diciéndome, venga señor, usted tenía que haber declarado hace 5 años, la declaración de renta tenía que haber sido de tal o cual manera, y la DIAN está a tiempo, está antes de los 5 años, ¿cierto? Porque los 5 años se cumplen en En agosto. agosto. Exactamente. Entonces dice, el trámite contra quien no cumpla el deber formal tributario empieza con el emplazamiento donde la administración da un plazo de 1 mes al contribuyente. Entonces, ¿qué viene la DIAN? Viene y lo requiere y le dice, es una liquidación de aforo, señor contribuyente, por favor cumpla con su deber de declarar. Si dentro de este mes, del término de 1 mes el contribuyente no declara, la DIAN le impondrá una sanción. Él podrá interponer el recurso de reconsideración, o sea, él todavía está a tiempo. ¿Para qué? Es un hecho que tiene que declarar, ¿cierto? Pero el recurso de reconsideración, pues va en el proceso, pues va a presentar la argumentación y también va a darle alcance a poder reducir las sanciones, porque se vuelven sanciones muy onerosas, ¿cierto? No, Alma. Se vuelven sanciones muy onerosas. Después de agotado el procedimiento, y si el obligado persiste en el incumplimiento con la DIAN, podrá dentro de los siguientes 5 años determinar el tributo mediante liquidación de aforo. Entonces es un proceso largo, donde se da toda una discusión, donde yo contribuyente puedo tener mis argumentos y doy la pelea. Y si yo contribuyente me doy cuenta que sí fui un omiso y que definitivamente no cumplí con el deber de haber declarado, pues tengo que analizar claramente si me sirve más acogerme y reducir la sanción y simplemente sanar la deuda con el Estado al menor costo, ¿cierto? Siempre, si nosotros como asesores de un contribuyente, siempre es buscando asumir el menor costo posible frente a un requerimiento de la DIAN. Entonces es importante mirar, hay esta nueva interpretación de sanción con liquidación de aforo. Importante revisarla. ¿Por qué? Porque me va a aplicar un doble requerimiento. ¿En qué sentido? Por un lado me va a decir una resolución sanción por no haber declarado. Y segundo, con una liquidación de aforo me va a determinar el impuesto no declarado, o sea que cumple dos cometidos. Entonces, esa resolución que dice, la sección cuarta del Consejo de Estado ha cambiado su interpretación de las normas vigentes, toda vez que la sentencia 2500-23-27, de 2011, 00296-01, 19.732 No, del contador público Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, señala que la omisión de presentar la declaración tributaria es un hecho que sirve de fundamento, primero, para iniciar dos actuaciones administrativas, una para imponer la sanción y otra para formular la liquidación de aforo en virtud de los principios de eficiencia, celeridad, eficacia y economía, y que el emplazamiento se instituye además como un mecanismo para persuadir al contribuyente para que presente la declaración so pena de sanción y de liquidación de aforo. O sea que es un costo muy alto el que el contribuyente que llegue a estos términos va a tener que asumir, ¿cierto? Entonces, dentro de estos términos, una persona que llegue a este nivel tiene que buscar la mejor manera de subsanar con la DIAN el hecho de no haber declarado y tratar de reducir a lo mínimo la sanción interpuesta. ¿Cómo podemos reducir a lo mínimo la sanción interpuesta? ¿Cómo lo podríamos hacer? Entonces,
En el proceso de aforo, la DIAN procede a cuantificar las bases partiendo de información de bases de datos. Entonces, lo que decíamos, ¿cómo se da cuenta la DIAN? A partir de información exógena, cruces de información, inspecciones y testimonios, ¿cierto? ¿Qué hace? La defensa tiene la posibilidad del recurso de reconsideración. Si no lo interpone el contribuyente, la declaración de aforo queda en firme y se convierte en título o valor de cobro. Entonces es un título o valor donde la DIAN tiene toda la potestad para entrar y cobrarle al contribuyente. Por eso es que volvemos a lo mismo. Es importante estar atentos a la forma que se comunica la DIAN con las empresas, con el contribuyente, porque llegan estos requerimientos y cuando esa persona no tiene la sana costumbre de estar revisando qué requerimientos llegan de la DIAN, se pueden perder las comunicaciones en el camino y a la hora que ya lo van a sancionar no es argumento decir que la comunicación no llegó y si van a ir, miran y la DIAN te va a demostrar que ellos sí la mandaron al correo que está en el RUT. Entonces es muy importante que entren y se queden siempre con sus empresas que asesoran, que realmente tengan un control del medio de comunicación. Entonces, este título o valor, la DIAN entrará a generar una sanción por no declarar, en donde para renta va a ser el 20% de las contribuciones o ingresos brutos. Para ventas va a ser el 10% de consignaciones o ingresos brutos. Y en el caso de retenciones va a ser el 10% de los cheques girados o el 100% de las retenciones de la última declaración de renta. ¿Sí? Entonces es bien importante porque van a tomar estos referentes y estos porcentajes a la hora de aplicar las sanciones. Perdón, profe, esas son las retenciones que hizo la empresa. El 100%. Están hablando ahí, perdón. Están hablando ahí de cada una de las declaraciones en donde yo no cumplí el deber ser, ¿sí? Sí. Entonces, si en la renta no cumplí con la declaración de renta, van a coger el referente de los ingresos, ¿sí? Entonces, van a multiplicar el 20%, pero basado en ¿qué? En los ingresos. Recuerda que esto es una liquidación de aforo. Entonces, ellos toman como referente las terceras personas que reportaron en la exógena que me pagaron ingresos a mí, lo toman como punto de partida. Y a partir de esos ingresos lo van a multiplicar por el 20%. ¿Sí ves? Ok, sí. Ahora, a nivel para las ventas van a aplicar el 10% de las consignaciones de los ingresos brutos. Aquí estamos hablando a nivel de IVAs. Y a nivel de retenciones, estamos hablando del 10% de los ingresos girados de las retenciones de la última declaración presentada. Entonces, estos son porcentajes bien onerosos que las empresas, la DIAN va a cobrar y que yo tengo que mirar la forma de subsanarlo. Siempre tengo que estar mirando las fechas que abre la DIAN como beneficio tributario, en donde me genera un beneficio siempre y cuando cumpla de esos parámetros. ¿Recuerdan los parámetros que vimos hace 8 días? Con unos términos y unas fechas de vencimiento. Ahora los miramos, los retomamos. Este es un ejemplo de una liquidación de aforo que se la hicieron a una industria líder del LED. Y aquí le están explicando y le están diciendo que del año 2012 esta empresa se omitió la obligación de declarar el impuesto de industria y comercio. Recordemos que el impuesto de industria y comercio es uno de los más onerosos, ¿cierto? Entonces, le explican y le dicen, el contribuyente Vega Corredor Luz Estela, identificada con número tal, no ha cumplido con el deber formal de presentar la declaración privada de industria y comercio y su complemento de avisos de la vigencia de 2010. La administración municipal profirió el requerimiento, siempre lo citan, el número de requerimiento notificado por correo certificado el 6 de noviembre del 2012, por el cual quedó ejecutoriado el 30 de noviembre del 2012, en el que se le manifiesta que le asiste la obligación de presentar la declaración privada del impuesto de industria y comercio y su complemento
de avisos y tableros. Posteriormente se emitió resolución sanción número tal de noviembre de 2013, notificándola personalmente el 5 de diciembre de 2014, la cual quedará ejecutoriada el 5 de febrero del 2014 y contra la cual no se interpuso el recurso de reconsideración, por lo que esta goza de la firmeza de los actos administrativos. Entonces ellos siempre van a referenciar el historial de recursos que interpusieron en contra del contribuyente, en qué fecha se dieron y que se supone que quedaron entregados oficialmente en cada uno, se cumplió cada uno de los procesos. Como el contribuyente omitió la obligación legal de presentar la declaración correspondiente a cada vigencia fiscal investigada, la Secretaría de Hacienda, cumpliendo con la función de fiscalización, procederá a realizar la correspondiente liquidación de aforo dentro del proceso referenciado con fundamento en el artículo 576, de acuerdo con el acuerdo 041 del 2008 que estipula. Bueno, o sea, toda la argumentación con la administración de impuesto municipal no conoce los ingresos reales del contribuyente, aun cuando ha realizado todo un proceso de notificación tendiente a que el contribuyente investigado conozca que existe un proceso de fiscalización en su contra para que así ejerza su derecho a la defensa. Y como el investigado ha quebrantado todas las luces, las disposiciones normativas en materia tributaria, esta dependencia procederá a establecer la base gravable del impuesto utilizando pruebas indiciarias, datos estadísticos oficiales obtenidos o procesados por la Secretaría de Hacienda, facultad otorgada por el régimen probatorio complementario del capítulo 9 del artículo 597 del acuerdo 041 del 2008, en estricta armonía con el método estimado indirecto establecida por el artículo 37 de acuerdo al 041, que establece que el método de estimación indirecta se aplicará cuando la administración tributaria no pueda disponer de datos necesarios para la determinación completa de la base y en consecuencia de alguna de las siguientes circunstancias. Entonces entran a hacer la estimación de la base de los ingresos para liquidar el impuesto de industria y comercio. Entonces entran aquí, hacen el cruce de información, están argumentando cómo se hace el cruce de información, están haciendo cruce con la dirección directamente con la DIAN, están haciendo cruce con el sector financiero y otras entidades públicas como la Superintendencia, la Cámara de Comercio, están haciendo cruce con facturas y soportes contables que posea el contribuyente, pruebas indiciarias, investigación directa. Ahí es importante también cuando hacemos cruce directo con la DIAN, ¿qué cruce vamos a hacer con la DIAN? Recordemos que cuando hace cruce directo con la DIAN, pues van a revisar como es industria y comercio, y si es anual pueden revisar los IVAs, pueden revisar en renta. Entonces, dependiendo de cómo sea, si es bimestral, se pueden ir al IVA, que es del mismo periodo, y con base a los ingresos del IVA, entran y liquidan industria y comercio. Y si son ingresos de renta, entran y lo liquidan a nivel del año completo, lo van a liquidar con el impuesto de renta. Pero recordemos que ¿cuál es lo peligroso ahí? Lo peligroso ahí es que si yo, empresa, contribuyo, industria y comercio, a varios municipios, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cómo me va a quedar esa liquidación de aforo? ¿Cómo, profe? Yo, empresa, declaro industria y comercio, supongamos en 3 municipios. Yo, empresa, vendo en Manizales, vendo en Dos Quebradas y vendo en Pereira. Y esta liquidación, este requerimiento me lo mandan de Pereira. ¿Qué van a hacer? Como cruzan directamente con la renta o cruzan con el IVA, Sí, me pues van a coger todos los ingresos englobados y sobre ese me van a hacer la liquidación de aforo y me van a calcular el impuesto y la sanción sobre todos los ingresos, ¿cierto? Sí. El pecado Así lo hace cada Se municipio. cruzan entre ellos. ellos no se cruzan entre ellos. No. Ellos no se cruzan entre ellos, entonces ellos, claro, al hacer una liquidación a este nivel, el impuesto va a generar, se va a crear un impuesto, una declaración grande, unos ingresos gordos, que nos van a ser la realidad económica de la empresa en ese municipio, pero como no tienen otra información, esa es la base que toman para liquidar el impuesto, ¿cierto? Sí, solamente. Exactamente, nos están avisando que cruzan nos con quedan renta 10 también. minutos. Espérame, yo quito esto de acá.
Entonces, claro, entonces a partir de ahí ellos llegan, liquidan, dicen cuáles son los ingresos que tienen de acuerdo al cruce de información que ejercieron, en este caso son 47 millones de pesos, me liquidan el 5% de la sanción. ¿Listo? Me dicen, en mérito de los puestos se propone realizar la liquidación de aforo tomando como referencia la base gravable obtenida del procedimiento de ingresos de los contribuyentes arriba mencionada en contra del contribuyente Vega Corredor Luz Estela, identificada con cédula de ciudadanía número tal, no se desvirtúan los hechos planteados, su declaración privada quedaría así. Entonces le hacen la liquidación oficial de aforo y liquidan el impuesto, ¿cierto? Entonces, por un lado me hacen la liquidación de aforo y me liquidan el impuesto, en donde liquidan sobre los ingresos de los 47 millones, me liquidan el impuesto a cargo, me liquidan avisos y tableros, que es el 15%, me liquidan la sobretasa bomberil, y a partir de ahí, pues me dicen, el impuesto que usted tenía que pagar son 306.000, pero sobre 306.000 adicionalmente me tiene que pagar 2.350.000 ¿de qué? De sanción, sí señores. Entonces, pues ya te dicen que dentro de los meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación, el contribuyente puede entrar a interponer recursos, ¿sí? Entonces, ya el contribuyente pues tiene que hacer lo suyo y entrar a demostrar, porque le están dando el plazo perentorio para que él también dentro de esos 2 meses argumente una respuesta y pueda decir y definir si le aplica toda la sanción y si se acoge a un proceso específico para reducir la sanción al mínimo, ¿cierto? Le pregunto, profe, Señora. esa sanción no implica de que sea más del 200% del valor a pagar en el impuesto. O sea, esa es la sanción y ya. Esa es la... Como en algunas ocasiones cuando uno sanciona dice que no puede ser mayor al 100% al 200% de lo que usted pague. No, claro, esa le ponen el límite también. Ay, espérame que me botó para También todos le lados. colocan el límite. Ya. Porque sería que el impuesto ahí fueron 306.000. Lógicamente Sí. tiene que ser por encima de la sanción mínima que ellos establezcan. Pero Ajá. entonces ya están Pero ahí, diciendo que 2.350.000. lo que ¿Cuánto pasa es que sería? ahí sí ya no lo limitan, ahí sí ya no te limitan en la sanción, porque la sanción te la van a aplicar con base ¿a qué? Recuerda, dijimos, la van a aplicar es En con los base a ingresos. los ingresos. Entonces, Correcto, por sí. eso es que decimos, una sanción es demasiado costosa cuando ya se va a liquidación de aforo, como la va a liquidar la DIAN o los organismos de control. Ya, Yo sí, lo único entiendo. que puedo Gracias. interponer ahí es buscar la forma de reducirla a la mitad, de reducirla al 70% o al 80%, dependiendo de los tiempos en que yo no haya presentado declaraciones con errores o haya cometido el mismo error, ¿cierto? Entonces, mira lo oneroso. De 306.000 lo pasas a 2.350.000. Entonces es demasiado oneroso para la empresa pagar ese costo tan alto por un impuesto tan pequeño, que es similar al ejercicio que yo les dije el otro día con la empresa en Pereira, que el impuesto era de ¿cuánto? De 514.000. Y finalmente la sanción que le cobraron fue con 43 millones. 43 millones porque le cogieron impuesto de industria y comercio de 7 municipios donde la empresa ejecutaba trabajos. Entonces, y ya se fue al límite porque ya la empresa no tuvo tiempo de actuar porque todas las comunicaciones llegaron ¿a dónde? A la dirección que tenía la empresa registrada en industria y comercio, pero nunca se evidenció que ellos lo hubieran corregido con base en el RUT. No se cumplió ese debido proceso. Nunca se cumplió el debido proceso. Entonces, por eso es importante estar atentos frente al tema, porque en la argumentación, cuando en su momento dio la administración de impuestos de la Secretaría de Hacienda en Pereira, lo que dijeron es que igual ellos lo publicaron, ellos hicieron la publicación correspondiente y que la empresa tampoco respondió. Entonces, que no es que ellos hubieran incumplido el proceso de no informar o de no haber hecho las entregas, y como en la dirección que las llevaba la persona que les hubiera atendido hacía el recibido, ¿cierto? Entonces también es el pecado, porque para ellos quedaba evidenciado que alguien lo recibió. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, Gracias, profe.
Sí. Entonces, quiero mostrarles esta diferenciación en que es una revisión oficial y que es una revisión de aforo. ¿Qué diferencias tenemos? Entonces tenemos, a nivel de la revisión oficial tenemos un emplazamiento, a nivel de la revisión de aforo vamos a tener un emplazamiento por no declarar. La revisión oficial se da a través de un requerimiento especial y aquí se nos va a generar, en la de aforo es una sanción por no declarar. Y en la revisión oficial buscan modificar por una sola vez la liquidación privada de los contribuyentes, ¿cierto? Ajustarla. En cambio, en la liquidación de aforo, ¿qué busca? Se busca determinar oficialmente el impuesto a pagar por el que el contribuyente sigue en omisión de no presentar el tributo. Entonces, una liquidación de aforo va a ser siempre por efecto de no presentar una declaración. ¿Listo? Profe, perdón, o sea que a mí me puede llegar una liquidación de aforo sin haberme llegado una oficial de revisión. Exactamente. Te va a O llegar sea, es en un cualquier momento, emplazamiento. A nivel de la de aforo te vas a llegar es un emplazamiento diciéndote, pero mira, nunca me va a llegar una revisión Requerimiento, no. primero. no, No. es O sea, diferente. ellos pueden decidir en cualquier momento que es de aforo. O sea, Lo que llegarme pasa, tienes que tener en cuenta, Lili, que es que no te va a decir revisión porque es que no has presentado la declaración. Como no hay una declaración, no hay correcto. dónde revisar. Sí, ¿Sí ves? No hay perdón, dónde profe. revisar. No, sí, perdón. Pero Eso. entonces la pregunta es, cuando a mí de pronto me llega un requerimiento de la IAM por decir algo, usted no ha declarado, se encuentra omiso, no me puede llegar eso primero. O Sí, sea, claro, te va como a llegar el requerimiento, emplazamiento, sí. un Recuerda que lo ordinario dijimos. primero. Y si ya después de todo eso yo no contesté, nunca hice nada, entonces ahí sí me llegaría la de aforo. Claro, sí, sí. Recuerda que atrás te decía que te va a llegar un emplazamiento diciéndote que aquí te va a llegar un emplazamiento. Sí, sí. Sí, te va a llegar un recurso donde te van a decir que sí te están avisando de que no has declarado. Correcto, sí, sí. ¿Sí? Ah, bueno, Te va a profe, decir que no has gracias. declarado y ya a partir de ahí tú empiezas con todo el proceso del recurso, te pones el recurso y ya a mirar por qué es que no has declarado. Correcto, ¿Listo? gracias. Bueno, me quedan 2 minutos, chicos. Yo pensaría, ¿qué horas son? ¿Qué horas dijimos que eran? Las 10. Las 10 y 10. Nos tomamos 20 minuticos de pausa para que descansemos y volvemos a arrancar y quiero que hagamos un ejercicio. Entonces, quiero que hagamos un ejercicio con un requerimiento específico y miremos toda la dinámica y hagamos el análisis pertinente. ¿Listo? Entonces, nos vemos a las 10:30, nos volvemos a conectar nuevamente y retomamos. Listo. ¿Listo? Listo, profe, muchas Feliz gracias. café. Bueno, Bueno, gracias. gracias. Chao, Gracias, chao. lo mismo. Que estén bien. Chao. Bueno.